En las sombras de la historia sagrada, existe un nombre que resuena con misterio y controversia: Lilith. Su figura, envuelta en leyendas y mitos, ha sido objeto de interpretaciones diversas a lo largo de los siglos. ¿Quién fue esta mujer que, según algunas tradiciones, precedió a Eva como compañera de Adán? ¿Por qué su historia fue relegada a los márgenes de las escrituras canónicas? En este viaje espiritual y reflexivo, exploraremos las raíces de Lilith, su papel en la creación y las implicaciones de su rechazo por parte de Dios. La Biblia, en su relato de la creación, presenta dos versiones aparentemente distintas sobre la formación de la mujer. En Génesis 1:27 se dice: «Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó». Más adelante, en Génesis 2:22, se narra cómo Dios formó a Eva a partir de una costilla de Adán. Esta dualidad ha llevado a algunos estudiosos y tradiciones a postular la existencia de una primera mujer, Lilith, creada al mismo tiempo y de la misma materia que Adán, pero que fue rechazada por su desobediencia y deseo de igualdad. El nombre de Lilith aparece en la Biblia en Isaías 34:14, donde se menciona: «También allí reposará Lilith, y en él encontrará descanso». Aunque esta referencia es breve y ambigua, ha sido suficiente para que diversas tradiciones desarrollen una narrativa en torno a ella. En el folclore judío y en textos como el Alfabeto de Ben Sira, Lilith es descrita como la primera esposa de Adán, quien se negó a someterse a él y por ello fue expulsada del Edén. Esta historia ha sido interpretada de múltiples maneras, desde una advertencia contra la desobediencia hasta un símbolo de la lucha por la igualdad. La figura de Lilith también tiene raíces en las mitologías mesopotámicas, donde se la asocia con demonios femeninos como Lilitu. Estos seres eran considerados espíritus del viento y la noche, portadores de enfermedades y desgracias. Con el tiempo, estas creencias se fusionaron con las tradiciones hebreas, dando lugar a la imagen de Lilith como un demonio nocturno que amenaza a los recién nacidos y a las mujeres embarazadas. Esta transformación refleja cómo las culturas adaptan y reinterpretan figuras mitológicas para expresar sus valores y temores. En la Edad Media, la leyenda de Lilith se consolidó en el imaginario popular judío. Se creía que ella raptaba a los niños en sus cunas y que era la madre de los Lilim, una raza de demonios. Para proteger a los recién nacidos, se colocaban amuletos con los nombres de 3 ángeles: Senoi, San Senoi y Semangelov. Esta práctica muestra cómo la figura de Lilith, aunque temida, también generó rituales de protección y resistencia frente a lo desconocido y lo peligroso. Lilith ha sido representada en diversas formas artísticas a lo largo de la historia. En el arte renacentista, aparece como una mujer seductora y peligrosa, a menudo asociada con la serpiente del Edén. En la literatura moderna, ha sido reinterpretada como un símbolo de empoderamiento femenino y resistencia frente a la opresión. Estas representaciones reflejan cómo Lilith ha trascendido su origen mitológico para convertirse en un arquetipo que encarna tanto el miedo como la admiración hacia lo femenino y lo rebelde. La historia de Lilith plantea preguntas profundas sobre la naturaleza humana, la libertad y la obediencia. ¿Es ella una figura malvada que desafió el orden divino o una mujer valiente que reclamó su autonomía? ¿Su rechazo por parte de Dios fue un castigo justo o una manifestación de un sistema que no tolera la igualdad? Estas interrogantes invitan a una reflexión espiritual sobre cómo interpretamos las Escrituras y cómo entendemos el papel de la mujer en la historia sagrada. En este recorrido exploraremos las distintas facetas de Lilith, desde sus orígenes en las antiguas mitologías hasta su presencia en la cultura contemporánea. Analizaremos cómo su figura ha sido utilizada para transmitir enseñanzas morales, advertencias y también como símbolo de liberación. A través de esta exploración, buscaremos comprender no solo quién fue Lilith, sino también qué representa en nuestro camino espiritual y en nuestra comprensión de la creación divina. En las tradiciones rabínicas,
Lilith es presentada como una figura que desafía las normas establecidas. Según el alfabeto de Ben Sira, cuando Adán y Lilith discutieron sobre la posición durante el acto sexual, Lilith se negó a estar debajo, argumentando que ambos fueron creados iguales. Al no llegar a un acuerdo, Lilith pronunció el nombre sagrado de Dios y huyó del Edén. Este acto de desobediencia fue visto como una transgresión grave, y Dios envió a 3 ángeles para traerla de vuelta. Al negarse, fue castigada con la pérdida de 100 de sus hijos demoníacos cada día. Esta narrativa ha sido interpretada de diversas maneras. Para algunos, Lilith representa la rebeldía y la desobediencia, una advertencia contra el desafío a la autoridad divina. Para otros, es un símbolo de la lucha por la igualdad y la autonomía femenina. Su historia refleja las tensiones entre el deseo de libertad y las expectativas impuestas por las estructuras sociales y religiosas. En este sentido, Lilith encarna la complejidad de la condición humana y la dificultad de equilibrar la obediencia con la autodeterminación. En el misticismo judío, especialmente en la Cábala, Lilith es vista como una figura demoníaca que representa las fuerzas del mal y la tentación. Se la asocia con la noche, la lujuria y la destrucción. Sin embargo, también se reconoce su poder y su capacidad para influir en el mundo. Esta ambivalencia muestra cómo las figuras mitológicas pueden encarnar tanto aspectos negativos como positivos, y cómo su interpretación depende del contexto cultural y espiritual. La figura de Lilith también ha sido adoptada por movimientos feministas como un símbolo de resistencia y empoderamiento. Su rechazo a someterse a Adán y su decisión de abandonar el Edén son vistos como actos de afirmación de su autonomía. En esta perspectiva, Lilith no es una figura malvada, sino una mujer que se negó a aceptar un papel subordinado. Esta reinterpretación desafía las narrativas tradicionales y ofrece una visión alternativa de la historia sagrada. En la cultura popular contemporánea, Lilith ha sido representada en diversas formas, desde personajes en series de televisión hasta figuras en videojuegos y novelas. Estas representaciones varían desde la demonización hasta la glorificación, reflejando las múltiples interpretaciones de su figura. Su presencia en la cultura moderna demuestra su relevancia continua y su capacidad para resonar con temas actuales como la igualdad de género, la libertad personal y la lucha contra la opresión. La historia de Lilith también plantea preguntas sobre la naturaleza del pecado y la redención. ¿Es posible que su rechazo y su caída sean parte de un plan divino más amplio? ¿Puede su figura enseñarnos algo sobre la importancia del libre albedrío y las consecuencias de nuestras decisiones? Estas cuestiones invitan a una reflexión profunda sobre cómo entendemos la justicia divina y la capacidad de los seres humanos para elegir su camino. En algunas tradiciones esotéricas, Lilith es vista como una diosa de la fertilidad y la sexualidad, una figura que encarna el poder creativo y destructivo de lo femenino. Esta visión contrasta con las representaciones más negativas y sugiere una comprensión más matizada de su papel en la cosmología espiritual. Al considerar estas diferentes perspectivas, podemos apreciar la riqueza y la complejidad de la figura de Lilith y su significado en diversas tradiciones. La figura de Lilith nos desafía a cuestionar nuestras creencias y a explorar las múltiples dimensiones de la espiritualidad. Su historia nos recuerda que la búsqueda de la verdad y la comprensión espiritual a menudo requiere enfrentar lo desconocido y lo incómodo. Al reflexionar sobre su papel en la creación y su rechazo por parte de Dios, podemos obtener una visión más profunda de nuestra propia relación con lo divino y con nosotros mismos. En la espiritualidad contemporánea, Lilith ha sido reinterpretada como una figura que representa la sombra y el inconsciente. Su historia simboliza los aspectos reprimidos de la psique humana, aquellos deseos y emociones que la sociedad considera inaceptables. Al confrontar a Lilith, nos enfrentamos a nuestras propias sombras y a la necesidad de integrarlas para alcanzar la plenitud espiritual. Esta perspectiva psicológica ofrece una herramienta poderosa para el crecimiento personal y la sanación interior.
La figura de Lilith también nos invita a reconsiderar nuestras concepciones sobre el bien y el mal. Su rechazo a someterse y su posterior demonización plantean preguntas sobre cómo definimos la moralidad y quién tiene el poder de establecerla. ¿Es el deseo de autonomía un pecado o una expresión legítima de la individualidad? Al explorar estas cuestiones, podemos desarrollar una comprensión más compasiva y matizada de la naturaleza humana y de las enseñanzas espirituales. En algunas prácticas espirituales modernas, Lilith es invocada como una guía para la transformación y el empoderamiento. Se la considera una aliada en el proceso de liberación de patrones limitantes y en la reclamación del poder personal. Esta relación con Lilith no implica una adoración de lo demoníaco, sino una integración consciente de las energías que ella representa. A través de rituales Lilith nos confronta con una verdad incómoda, que incluso en el origen de la humanidad, el conflicto entre obediencia y libertad ya estaba presente. Su historia no solo refleja la lucha por el equilibrio entre los géneros, sino que también representa la tensión constante entre el alma humana y el propósito divino. En cada uno de nosotros hay una parte que quiere huir del Edén cuando no puede controlar su entorno. Esa parte que, al no ser entendida o aceptada, corre el riesgo de convertirse en sombra, en rebeldía, en aislamiento espiritual. No todo deseo de justicia nace del orgullo, pero no todo orgullo se disfraza como justicia. Esto no es para juzgar, sino para proteger tu alma. Tal vez no lo sabes, pero hay alguien cerca de ti que ha comenzado a rechazar lo que no entiende, lo que siente como opresión. Puede estar dejando su fe lentamente, no por odio, sino por una sensación no resuelta de desamparo. La historia de Lilith, lejos de ser solo un mito antiguo, se convierte en un espejo para nuestras decisiones diarias. ¿Me someto a lo que es bueno aunque me incomode? ¿O huyo buscando una libertad que termina aislándome de Dios? Estas son preguntas que no se responden rápido, pero que requieren una honestidad profunda delante del Creador. La redención no fue escrita solo para los que permanecen, también fue escrita para los que un día huyeron. Lilith no volvió, pero tú puedes. A diferencia de los relatos mitológicos, la historia real de cada alma tiene un final abierto mientras haya vida. Hoy puedes estar en ese lugar donde las voces del mundo parecen más dulces que las del cielo. Pero no toda voz suave viene de Dios, y no toda invitación a liberarte es un acto de sanidad. Discernir es vital. Volver a escuchar la voz de aquel que te creó no como rival, sino como reflejo de su amor eterno. El mensaje que queda al final de este recorrido no es de condenación, sino de urgencia. No rechaces lo que Dios ha puesto delante de ti solo porque duele, solo porque te cuesta. Examina tu alma. Pregunta, ¿hay algo en mí que se ha alejado del diseño divino? He buscado el Edén a mi manera, pero sin su presencia. La historia de Lilith es una advertencia escrita en los márgenes del tiempo, pero con eco eterno. No todo lo que brilla es libertad, y no toda decisión valiente es correcta. Volver al Creador, incluso después de haberse alejado, es siempre posible, si hoy escuchas su voz. Hoy quiero invitarte a dejar un comentario con la palabra Amén. Si esta reflexión habló contigo. Comparte esta historia con alguien que está luchando con decisiones difíciles, con heridas del pasado, con su identidad espiritual. Suscríbete si deseas más contenido que te lleve más profundo en la palabra, en la verdad, en la sanidad. Aquí no hablamos desde el juicio, sino desde el clamor por un despertar. Lilith pudo haber sido la primera mujer, pero no fue el final del plan de Dios. Tú tampoco lo eres. Dios sigue escribiendo, sanando, redimiendo. No te quedes fuera de lo que Él quiere hacer contigo.